Mis amigos, hasta este momento hemos visto qué es lo que significa la espiritualidad. Nuestro amigo Mario nos hizo una introducción sobre la espiritualidad como principio, como al concepto de la espiritualidad. Algunas personas lo relacionan con Dios, con algo superior, otras personas como transformación de carácter, comunión diaria, testimonio visible, búsqueda constante de sentido. Pero ahora me toca a mí presentarles la espiritualidad como un principio universal. ¿Y por qué se dice que es un principio universal? ¿Cuál es el sentido de esto? Porque la espiritualidad es un concepto que radica en algo que abarca muchísimos sentidos. Es muy difícil definir cuál es el sentido de la espiritualidad porque la definición que más tenemos, que más sencillamente tenemos acerca de la espiritualidad es una metáfora de una flor. La espiritualidad es como el perfume de la flor. ¿Y por qué se utiliza esta metáfora? Porque no se puede definir completamente qué es la espiritualidad. No se puede definir cada detalle, pero se puede experimentar. Es como la metáfora del viento. Usted no sabe cómo es que el viento hace para mover el árbol. Usted no puede ver el viento con sus ojos, pero puede ver la manifestación del viento. Cuando se llevan muchas cosas, cuando existen los huracanes. No se puede definir, pero se puede sentir. Y este concepto introduce este principio que la espiritualidad no le pertenece exclusivamente a la religión o a una religión específica, sino que es un principio universal. Es muy grande. ¿Por qué es muy grande? ¿Qué específicamente se refiere a la espiritualidad? Entonces es tan amplio y inclusive se compara con la metáfora de una flor. Porque la espiritualidad es la manera en que el ser humano encuentra paz, la manera en que el ser humano maneja el estrés, la ansiedad, es la manera en que el ser humano enfrenta la muerte, le encuentra sentido a la vida, busca esperanza en medio del caos. Aquí podemos ver que la espiritualidad no radica o no pertenece solo al cristianismo o a otras religiones, sino que es amplio. También experimentan los budistas, porque los budistas tienen su forma de encontrar la paz durante el caos. Los hinduistas tienen su manera de meditar. Los musulmanes tienen sus rituales cada hora del día. De forma religiosa están orando. Esa es su manera para ser devotos a Dios y conectarse con algo más grande de lo que ellos creen. Los judíos tienen sus rituales. Los ateos, aunque no practiquen diferentes formas cuando se encuentran en una situación difícil, estas personas claramente siempre acuden a algo. Siempre acuden a algo. Las personas sin religión formal. Cada uno vive desde el marco específico de su paradigma, de su forma de ver la vida, de su cosmovisión. Todos tienen su cosmovisión diferente. De modo que la espiritualidad es la forma con que la manera en que ese individuo se conecta con algo más grande de que él mismo, con algo más grande que le proporciona paz, calma, reposo, sentido, tranquilidad. Ahora, más que nunca en la actualidad, podemos ver cómo esto se ve reflejado en muchos aspectos de la vida. Algunas personas encuentran su calma en el fútbol, otros viendo videos en Reels, otros leyendo la Biblia, otros en el ejercicio. Y me gustaría contarle algún ejemplo práctico de cómo se presenta esta espiritualidad en la vida real. Por ejemplo, nuestro profesor nos ha contado que él trabaja en un hospital, en la capellanía, y él contaba la historia de un paciente que no creía en Dios, que era ateo. Pero, sin embargo, esta persona encontraba paz mientras caminaba, contemplaba la naturaleza, mientras jugaba con sus amigos, mientras visitaba museos y veía el arte, pensaba a su esposa. Estas actividades a esta persona le reducían el estrés, restauraban su equilibrio emocional y les daba un sentido. De modo que era la manera en cómo él
calmaba durante las situaciones. Otro tipo de personas, y eso es una situación particular. Ayer estaba viajando de mi universidad hasta la casa y yo le pregunté al conductor del Uber, cuando usted pasa por algo bien difícil, que le mueve el piso, que cambia, que lo hace sentir vulnerable, ¿a qué acude usted? ¿A qué refugio acude usted? Y esa persona, aunque no tenía una religión formal, aunque no iba a la iglesia, no era practicante, sin embargo creía en Dios. Y en la conversación empezamos a hablar sobre cuán grande es Dios, sobre los atributos de Dios, sobre que Dios no está atado a ninguna iglesia, ninguna religión, sino que Dios es real. Y esta persona quedó impresionada porque decía, wow, Dios es muy grande y yo no me acordaba de eso. Uno vive como si fuera, como si estuviera simplemente navegando por la vida. De modo que esta persona pude observar que la espiritualidad de esta persona era creer que existe un ser superior más grande que él. Existe un ser superior más grande que él. Y así muchas personas practican la espiritualidad. Los budistas encuentran su paz interior mientras hacen sus rituales de, de meditación. Otra historia que nos cuenta el profesor en Creos Cristianos es con un paciente que sufría ansiedad. Y esa persona no sufría ansiedad solamente porque estaba en un hospital, sino porque su perrito estaba en la casa. Y entonces, cuando el profesor habló con esta persona, se dio cuenta que esta persona estaba más preocupada por el perro que por ella misma. Inclusive, expresar ese interés por el perrito, decir y sentirse mal por el perrito y expresar lo que sentía por el perrito y interesarse por ese animal, eso es una experiencia espiritual. De modo que hemos visto que el principio universal de la espiritualidad no solo pertenece a una religión o una corriente filosófica, sino que se ve reflejado en todas las paradigmas, en todas las condiciones sobre cómo esas personas conectan con algo más grande que ellos para encontrar paz, significado, tranquilidad, para afrontar alguna situación difícil o encontrar alguna esperanza durante el caos. Ahora mismo vamos a ver la diferencia entre la espiritualidad y la santidad que está a cargo de mi compañero Javi. Claro que sí, muchas gracias Jared por el tema compartido hasta ahorita. Yo voy a continuar con la parte 2 y sin duda este tema es muy interesante porque nos ayuda a cada uno de nosotros a conocer más de cerca lo que es la espiritualidad. Denme un segundito aquí mientras comparto pantalla. Ok, si se puede ver ahí. Sí, se ve. Ok, bueno, este, ya mi compañero Jared explicó acerca de lo que es la espiritualidad. Como él dijo, es un principio universal para todas las culturas, sin institución religiosa, tampoco es algo que se inculca, sino que es una raíz que cada ser humano sale o nace con eso ya. Ahora el punto que vamos a ver lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? En el sentido bíblico, la santidad en hebreo se describe como Kadosh, expresa separación y trascendencia a una cualidad que pertenece en exclusivo a Dios. Comparando la espiritualidad con santidad, vemos que son dos cosas muy diferentes. Mientras que la espiritualidad es un principio que todo el ser humano por naturaleza nace con eso, la santidad no. La santidad es algo que le pertenece exclusivamente a Dios. La santidad no es una conquista humana, es una obra de Dios al ser humano, que es mediada a través de Jesucristo. Entonces,
vemos la diferencia. Ahora, las tres dimensiones de la santificación. Número uno, la santificación, nosotros sabemos, según Hebreos 10:10, que es posicional, o sea, somos declarados santos a través de Cristo Jesús. Y también la santidad sabemos que es algo progresivo, es un crecimiento que nosotros como seres humanos vamos avanzando a lo largo de la vida cristiana, y el que nos ayuda a crecer a nosotros en santidad es el Espíritu Santo, que transforma el carácter del creyente hasta reflejar progresivamente la imagen de Cristo. Entonces no es algo de que somos santos, una vez santos, siempre santos, no es algo que nosotros, a medida va pasando el tiempo, vamos en progresivo. Ahora, ¿cuándo vamos a alcanzar nosotros la santidad final? Bueno, la santidad final la vamos a alcanzar en la glorificación, en la segunda venida de Cristo. Hay un libro muy interesante que yo leí hace unos años. El título de este libro muy bueno, se llama Peligros, dice el título, Santos en Construcción. ¿Por qué dice santos en construcción? Porque en la vida nadie ha alcanzado la plenitud de la santidad. O sea, la plenitud de la santidad la vamos a alcanzar hasta cuando Cristo venga por segunda vez, según dice Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo número 2. Así que mientras tanto, ahorita estamos nosotros en una santidad progresiva, Cristo venga por segunda vez. Ahora la santidad es una obra exclusiva de Cristo, como ya lo dijimos antes, ¿verdad? No es algo de que nació en, en el ser humano, o que el ser humano nació ya con eso, sino que es algo que Dios nos inculca a nosotros al momento de nosotros entregar lo que es su vida a Él. La espiritualidad versus la santidad. Obviamente vimos que no son lo mismo. Por un lado, la espiritualidad es, una, es un principio universal de cada ser humano. Número dos, es una búsqueda. Mi compañero, muchas personas pueden encontrarla en el ejercicio, otros puede ser en todas las culturas y religiones. Vimos que tanto el budista como el musulmán, y etcétera, etcétera, puede ser una persona espiritualidad. También es una subjetiva e interior, ¿verdad? Algo que el ser humano ya lo trae por dentro. Sin embargo, la santidad es una obra exclusivamente de Dios, como ya lo dijimos. Es una declaración divina sobre el creyente, y esta es exclusivamente del cristiano unido a Cristo. También es una objetiva fundada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que la santidad, mis queridos hermanos, es muy diferente a lo que es la espiritualidad. Ahora la pregunta que debemos de responder es: ¿cómo se debe alcanzar entonces a una persona que es espiritual, pero que no es quizás santa, o podemos decir, o que no es cristiano? Porque vemos que no solamente los cristianos son espirituales. Entonces, ¿cómo se pueden alcanzar esas personas? Número uno, respetar otras creencias como punto de partida. Eh, Reconocer que Dios puede trabajar en quienes aún no lo conocen plenamente. O sea, no debemos de ir de primera quizás a juzgar a esa persona, a atacarla, porque tal vez esa persona no conoce de Cristo y quizás esa persona se cree un espiritual. No, debemos de ir nosotros primero respetando las creencias. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos nosotros en la palabra de Dios, que aplicó este principio, fue el apóstol Pablo. Allí tenemos nosotros, por ejemplo, el modelo paulino,
dialogar antes de predicar. Cuando Pablo llegó al Areópago de Atenas, lo primero que Pablo hizo no fue atacar, juzgar, sino que lo primero que Pablo hizo fue observar. Dice que observó la espiritualidad anteteniense sin rechazarlos automáticamente y reconoció su búsqueda genuina. En todo observó que sois muy religiosos, dijo él. Entonces allí Pablo empezó por eso, por observar. Luego usó el puente, usó citas de sus propios poetas griegos como puente para presentar al Dios desconocido. El Evangelio habló su idioma, cultura y espiritualidad. O sea, imagínense, Pablo fue muy interesante la manera como trató de alcanzar a una persona que era espiritual pero que no era cristiana. Número 3, respetar. No comenzó con denunciando la idolatría, diciendo ustedes son idólatras porque tienen esto y esto, sino que reconociendo el punto de contacto, dice el altar, al Dios no conocido, y partió desde su realidad espiritual. O sea, él dijo, en todo veo que son muy religiosos porque entrando a este lugar me encontré con un letrero que decía, al Dios no conocido, a este adoramos. Y pues Pablo empieza desde ahí. Número 4, perdón, es proclamar. Solo entonces este, Pablo, como resultado, pues sabemos que algunos creyeron en la palabra de Dios. Así es que debemos de ser muy cuidadosos al momento de nosotros querer abarcar a ese tipo de personas que quizás no son espirituales, y pues para eso Cristo nos ha llamado. Un punto muy importante que también debemos de tener en cuenta es que debemos de evitar nosotros el exclusivismo contraproducente, o sea, creer que solo nosotros vamos a ser salvos. No, Cristo es el único camino de la salvación. Lo que sí sostenemos, o sea, lo que debemos de sostener, que la espiritualidad cristiana es la respuesta definitiva, el Evangelio debe ser un comunicado a toda persona, y la verdad bíblica es normativa e irremediable. Así es de que lo que debemos evitar, pues como arrogancia, suponer que Dios no puede obrar fuera de nuestras instituciones o de nuestro alcance y respeto. Eso debemos de tener nosotros muchos claves que hemos visto hasta aquí. Es que la espiritualidad es un principio, la santidad es exclusivamente de Cristo y no logro del ser humano. Aquí el ser humano no puede decir yo soy santo. Somos declarados santos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la espiritualidad cristiana se distingue por su fuente. ¿Cuál es esa fuente? Cristo y la escritura, porque muchas personas pueden ser espirituales sin tener a Cristo y sin tener la Biblia. Sin embargo, nosotros como cristianos decimos que somos espirituales, eh, cristianos, porque tenemos a la Biblia, número 1, y pues tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y también, número 4, toda persona busca sentido, paz y equilibrio. Es una búsqueda que merece respeto. Tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que una persona no cree en Cristo, no cree en la Biblia, no significa que esa persona no merece respeto. Esa persona también tiene sentimientos, es una persona que pasa momentos de ansiedad, problemas de depresión, angustia, llora, ríe, igual que no es una persona normal, es una persona que también busca sentido y busca paz y busca un equilibrio. Entonces debemos de tener mucho cuidado al momento de tratar con una persona espiritual, ¿verdad? El ministerio efectivo comprende la espiritualidad del otro antes de presentar el evangelio. Así es de que, mis amigos, pues no olvidemos lo que Cristo nos dijo en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es un llamado que Dios nos hace a nosotros, siempre respetando y poniendo en práctica los principios que nuestro Dios nos ha dejado. Que Dios me los bendiga, espero que
mi participación ha sido de mucha bendición para ustedes. Ok, en conclusión, entonces, la conclusión de la exposición, la espiritualidad es un principio universal y no es un sinónimo de santidad. No pertenece a ninguna religión en específico. Por un lado, la espiritualidad es la búsqueda de sentido humano y la santidad es la obra que hace Jesús. La cristiana se basa en su fuente, en Jesús y las Escrituras. De modo que la espiritualidad, entendida correctamente, nos permite relacionarnos mejor con las personas sin juzgar lo que creen, respetar por qué creen lo que creen y para nosotros desarrollar estrategias más efectivas para dialogar con ellos y evangelizarlos. Muchas gracias.